Va. Pues, como la clase anterior, ustedes, si tienen alguna duda o algún comentario que quieran agregar, yo lo puedo estar leyendo en el chat. Y, y también o prendan el micrófono sin problema. Somos pocos, así que podemos pelearnos el micrófono. Bueno, nos quedamos la vez pasada en que estábamos hablando sobre la realidad, ¿no? Y semejantes preguntas trascendentales que dice uno, ¿para qué o qué? O yo me metí en una licenciatura en filosofía. Estas dudas no me interesan. O igual y sí, o sea, o igual resulta que son temas que ya tenían muchas ganas de platicar o de discutir con alguien. No sé ustedes, yo pensaba que de eso se trataba la universidad, discutir esta clase de temas. Pero, pues no, tal vez no existen espacios para ello. Eh, en todo caso, la pregunta es importante para nosotros porque tenemos que alcanzar a definir o a entender más o menos de qué se trata el signo. Y ahí va a haber una serie no problemas, sino de alcances, vamos a llamarle, que es qué tanto podemos, qué podemos entender como signo y después cómo lo vamos a articular con lo que nosotros sabemos y al final, ¿para qué estamos hablando de signos si en realidad lo que nos interesa en esta materia es hablar del significado, ¿no? Vamos a darnos cuenta que está junto con pegado estos dos conceptos. Entonces, en los antecedentes que ustedes ya revisaron, lo primero que vimos fue esta discusión en Crátilo, ¿no? Que Crátilo sostiene en los diálogos de Platón, en este diálogo, Crátilo sostiene que cada cosa tiene un nombre exacto por naturaleza y los nombres de la gente no son el nombre verdadero. La gente le puede llamar Chucho o Perro o Firulais al Can, pero eso es irrelevante porque existe un nombre verdadero que debe de ser dado por la persona que tiene acceso a esa parte de la realidad, de los nombres verdaderos. Sí, como les mencioné aquella vez, si esto les suena un poco de pensamiento mágico, en esta idea de que si yo conozco el nombre de la cosa, entonces yo puedo tener poder sobre ella. Si yo conozco el nombre del viento o el nombre del fuego, lo nombro y entonces tengo control sobre él. ¿Tiene algo que ver con esta idea? Sí, sí, ahí hay algo. Están un poco conectadas esas ideas. La idea también es que existe una persona entrenada para poder identificar esos nombres, poder darle el nombre correcto a las cosas, los nomenclaturistas. Tiene un nombre nomoísta, no me acuerdo cómo se le dice, pero eran personas que estaban pensadas para identificar el nombre verdadero de las cosas, ¿no? Entonces, aquellas palabras, el, tienen algunos sujetos para referirse a la realidad, no importa, porque todo eso se va a referir a ese mismo nombre, ¿no? Ahora imagínense, en un mundo de traductores, poniéndolos en perspectiva, tienes a distintas comunidades en Grecia que pueden hablar distintas lenguas, no solamente, bueno, en Grecia, en la zona, ¿no? Griega, que pueden llegar a hablar distintas lenguas y decirles, sabes, pues tú no estás usando bien esa cosa que llamas lengua. En realidad, el nombre verdadero de esto es piedra, ¿no? Pero es stone. No, es piedra. Ese es el nombre verdadero, ¿no? Ahí te quiero ver los problemas que pueden desencadenar. Ahorita nos parece un poco hasta ridículo, ¿no? O sea, llegar a sostenerlo de esa manera. Porque sí pueden existir otras maneras de sostener que la mejor forma de nombrar algo es con una cierta palabra y no con otra. Uno podría decir que esa queja de querer, por ejemplo, decirle, es que yo le digo software, ¿no? Pues esa palabra no es de español. Entonces, deberíamos de inventar una palabra propia para que sea un nombre verdadero, en este caso en nuestra lengua. Ese problema ya se atiende de una óptica distinta, ¿no? Eh,
En todo caso, el problema en ese momento era que no existía un nombre verdadero, que Crátilo sostenía este nombre verdadero, que se podía llegar a la esencia, ¿no?, del nombre. Y contrario a él estaba Hermógenes, que decía que la convención y consentimiento de las personas era lo que daba el nombre a las cosas y que por lo tanto los nombres se pueden reemplazar. La naturaleza no ha dado nombre a ninguna cosa. Todos los nombres tienen su origen en la ley y el uso y son obra de los que tienen el hábito de emplearlos. Entonces, lo que nos presentan estas dos posiciones que dan lugar a este texto antiguo de filosofía del lenguaje es la posición de Crátilo naturalista, en la que el nombre está ya dado en la cosa y es cosa de descubrirlo para encontrar el nombre correcto, ¿no? Mientras que Hermógenes dice, no, 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 los nombres son convencionales, se pueden cambiar porque dependen del uso, ¿sí? Lo que hacen los diálogos es presentar las posiciones de ambos, como Sócrates como intermediario para criticar a las dos posiciones, de hecho. Al final no convence o no se le da favor a ninguna, porque Sócrates eh, tiene una idea parecida, bueno, tiene una idea parecida a la de Platón, en la que tiene que existir este mundo de las ideas perfectas, en donde ahí están los nombres de las cosas, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? Díganme, por favor. No avanzo hasta que me digan. Hola, Miriam, Sharon. Pues no sabemos qué pasó con Miriam, ¿eh? Pero eso de tener personas que no participan, yo no estoy muy convencido de eso, ¿eh? Ahí lo voy a anotar. Bueno, eh, lo que tenemos con estos tres sujetos es que se les concede como el antecedente de esta discusión del lenguaje, aunque los diálogos es entre Crátilo y Hermógenes, en realidad, y ahí aparece Sócrates, en realidad quien se dice, bueno, es un diálogo de Platón, quien lo redacta, quien lo escribe es Platón. Entonces, lo que tenemos con la posición de Sócrates es una muy parecida a la de Platón. No le da por su lado ni a Crátilo ni a Hermógenes, en las dos posiciones las critica, pero sí se nota que hay que sí favorece a esta idea de que existe una esencia trascendental de las cosas, ¿no? Eh, por su lado, Platón, ya lo vimos la clase pasada, lo que se refiere es al el nombre, lo que vemos en la realidad no es más que una ilusión de lo que es realmente. Y lo que es realmente existe en ese mundo de las ideas. Entonces los nombres deben de ser perfectos para esas cosas que son perfectas, ¿sí? Los nombres también pertenecen a este mundo de las ideas, pero no todo el mundo tiene acceso a ellos, ¿no? Entonces algunas personas pueden no tener el verdadero nombre de las cosas, ¿sí? Por su cuenta, Aristóteles le pone freno a todo y dice, no, el mundo de las ideas, tal y como lo presentó Platón, no se sostiene, es una metafísica que mejor de ella ni hablar. Y lo que sí podríamos decir que existe es una representación mental de las cosas. Y ahí es en donde empieza el gran cambio y que de hecho lo vamos a notar en todas las demás posiciones de lo que es el signo. Porque es
A ver, yo estoy viendo la realidad, yo estoy viendo un signo, pero un signo vamos a ponerlo como un letrero. Estoy viendo un letrero y lo que me está diciendo Platón es que si yo veo el letrero, en realidad ese letrero es una representación de algo más perfecto en otro plano, ¿no? Y dice, no, 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 o sea, tenemos al objeto allá afuera, ahí existe, es un mundo sensible y existe. Platón tampoco niega la existencia de este mundo sensible. Lo que dice es que es solo una deformación o una mala traducción de un mundo perfecto, ideal. Lo que dice Aristóteles es, ahí está ese mundo y lo que llega a mí es esta representación mental de ese objeto, en este caso del letrero. Esa representación mental no se corresponde como una pintura, ¿sí? O sea, no se corresponde con la, con la realidad, con un mundo perfecto. O sea, la representación mental que tengo no tiene por qué vincularse a una idea perfecta de algo. Es una representación mental y ya. Entonces, lo que menciona Aristóteles es esta idea de existe la realidad, sí existe, no como mero accidente, sino es un mundo que está allá afuera y existen representaciones mentales de esos objetos en la realidad. Vamos a llegar a la idea de la pintura un poquito más adelante. Por su cuenta, los estoicos son el siguiente grupito de griegos que desarrollan una corriente filosófica. Hablan sobre esto, sobre el signo, y dicen, a ver, existe la persona que ve la realidad, en este caso el objeto en la realidad, que sería este elemento de aquí, ¿no? Entonces, el usuario ve ese objeto, pero lo ve a través de un significante, que pueden ser señales o signos. ¿Sí? Entonces, no hay acceso directo a esto, sino a través de este. Y entonces, a través de este, se llega al significado. Esta posición también la vamos a ver, es de las que se sostiene todavía a la fecha, estamos hablando 300 antes de Cristo, ¿no? Eh, y es bastante, suena bastante entendible, ¿no? O sea, no creo que haya tanto problema para observar eso, que es más o menos lo que les adelantaba en la clase anterior. Uno observa la realidad y, y no la ve directamente, sino a través de estos significantes, ¿sí? Y estos significantes pueden ser señales o signos, y es ahí en donde la división empieza donde qué tipos de signos, los tipos de signos son distintos en cada grupo. Para los estoicos se dividía en señales y en signos, en donde las señales eran el equivalente al humo para el fuego, ¿no? Y los signos eran como las palabras, en donde yo escucho algo como no, perro, o sea, el sonido, ¿no? Perro. Y entonces ese sonido me remite a un significado, a una representación mental y a un objeto en la realidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Va. Entonces, San Agustín, él se vuelve un poco la barda porque no considera que existan signos que, que puedan carecer de objetos en la realidad. ¿Sí? Y aquí es en donde decimos con San Agustín, cerca pero no tanto, ¿no? Porque en efecto podemos hablar de cosas que no existen en la realidad, ¿cierto?
O sea, podemos plantearnos ideas como, no sé, un unicornio, un dragón, ¿no? O cualquier criatura fantástica o algo así. No, no. La, bueno, no, sí. De hecho, sí. Pues, sí, por concepto, sí. Eh, de hecho, cualquier cosa que hable de los conceptos son signos que se refieren a cosas que no existen en la realidad. Para San Agustín eso no estaba, no lo consideraba. Para él era necesario que, que nuestros sentidos intervinieran. ¿Sí? En el caso de los signos naturales, a ver, permítanme tantito, voy a probar algo. Mm, a ver, ok. Espérame. Ok. Es que estoy viendo, o sea, porque creo que voy a agregar el video, pero, a ver, ¿Mm? Está. Y, ok, creo que ahí quedó. Genial. Ok, este, va, pues lo que pasa es que estoy acomodando, va a ser una sección de lo que grabe Blackboard y otra sección de lo que grabe de este otro lado. A ver, entonces estábamos. Entonces San Agustín lo que tiene son dos tipos de signos, signos naturales y signos artificiales. Y lo que menciona es que los signos naturales se consideran como aquellos que tienen una relación que se puede establecer como natural entre dos cosas. Entonces, como por ejemplo el humo, que significa el fuego, ¿sí? O los síntomas que nos puedan aparecer por alguna enfermedad serían signos del tipo natural. Mientras que los artificiales son los que mutuamente se dan los vivientes para manifestar en cuando pueden, los movimientos de su alma o cualesquiera cosas que sienten o entienden. En este sentido, aquí hay algo importante que hay que señalar con este tipo de lecturas y con otro tipo de lecturas que puedan revisar. Alma se refiere a mente, ¿sí? O a psique, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo importante aquí es que se entiende que un signo es algo que una persona le otorga a otra persona, ¿no? Entonces, bueno,
serían estas dos formas de entender el signo de acuerdo a San Agustín. Les digo, el problema aquí es qué pasa con los signos que no tienen una, o cómo se justifican signos que no tienen una relación material. Y aquí va a empezar un poco la discusión o la aparente paradoja, que es a qué nos estamos refiriendo con la materialidad del signo, ¿sí? O, o el objeto en la realidad, esa parte es en donde va a empezar a haber problemas ahí. Um, entonces, para San Agustín existen también tipos de signos que se refieren a otros signos, signos autorreflexivos, signos recíprocos. Los autorreflexivos son los que son del tipo nombre, o el nombre es un nombre, ¿no? Entonces, el signo nombre se refiere a sí mismo, ¿no? Los signos recíprocos, que podría decirse como que son signos que se pueden sustituir los unos por otros, que en este momento los llamaríamos sinónimos, pero pueden existir otros signos que no necesariamente caen en la idea de los sinónimos, ¿no? Como por ejemplo, poder entender eh, por ejemplo, árbol y pino, ¿no? No es que sean sinónimos, sino de que uno es una categoría más amplia que el otro, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de relaciones. Luego, San Agustín también habla sobre las relaciones de signos con otros signos, signos con sus significados y signos con sus usuarios. Que estos últimos tres niveles es lo que después vamos a conocer como sintaxis, semántica y pragmática. ¿Sí? Luego tenemos a Roger Bacon. Este autor presenta que el signo es una relación entre dos cosas y que es una representación mental, se presenta al alma. Entonces, de nuevo, hay que entender alma como mente o psique. El signo es aquello que, ofrecido al sentido o al intelecto, designa algo al mismo intelecto. Los signos, el signo que alude a objetos y a conceptos. ¿Sí? Eso es algo que comparado con San Agustín es interesante porque ya está expresando que pueden existir signos que o se pueden ofrecer a los sentidos o se pueden ofrecer al intelecto, o el signo es eso. Y también pone el énfasis, o se pone el énfasis que, como lo que les mencioné la clase pasada, en este momento yo veo lo que está a mi alrededor y yo no veo los objetos, yo veo signos. Entonces todo ello, todo lo que está a mi alrededor, son estímulos que llegan a mis sentidos, en este caso a mi vista o a mi tacto, si toco mi escritorio, ¿no? Todo ello son estímulos que me hacen pensar que existe ese objeto en la realidad. Hay cierta expectativa, como lo mencionamos también la clase pasada, ¿no? Hay cierta expectativa de cómo se maneja mi alrededor. En este caso, se presenta a los sentidos el signo o se puede presentar al intelecto. Y cuando se refiere a esto del intelecto es cuando yo les digo, por ejemplo, que ayer, ayer vi quemarse una casa, ¿no? Eso significa, o lo que significa esa frase, no tiene que presentárseles a ustedes la casa que yo observé en ese momento, sino que ustedes van a crear, al momento en que yo emito ese enunciado, ustedes van a crear una representación mental de ese escenario. Tal vez la casa que ustedes imaginaron tiene 3 pisos, 2 pisos, un piso. Tal vez el fuego que se imaginaron era en pleno día o sucedió en pleno día o en la noche, ¿no? Tal vez alguno de ustedes se pudo haber imaginado un fuego de color muy amarillo o muy rojo o verde incluso, porque capaz que tenía químicos, ¿no? Eh, es decir, que al momento en que yo emito el enunciado,
ustedes van a construir una representación mental de ese enunciado, no necesariamente apelando a un objeto en la realidad, sino ustedes lo van a crear. Va a ser lo que llaman ellos, lo que llaman los autores, un movimiento en el intelecto, un movimiento en el alma, ¿no? Hasta ahí algunos 20 han caído. Díganme, por favor. No sé si quieren que me detenga un poquito más en esto. Va. Para Bacon, eh, tenemos signos naturales que guardan una relación natural con el objeto al que refieren, ¿no? Entonces, aquí ya va a empezar una clasificación que después la vamos a retomar, que es, por ejemplo, los iconos, el fuego, ¿no? El fuego tiene ciertas características y cuando hacemos un dibujito del fuego, estamos rescatando ciertas características. Entonces, diríamos, desde este autor, que estamos construyendo un signo natural porque guarda características con el objeto en la realidad. Luego tenemos los signos, como lo que ya hemos mencionado, los signos naturales que son de causa-efecto. En este caso hay fuego y entonces hay humo, ¿no? Entonces yo con el humo puedo inferir que existe fuego. Es esa relación entre dos signos, ¿sí? Y el caso también de las huellas, ¿no? Que también son un tipo de causa-efecto, en donde si hay una huella, significa que pasó una entidad de un animal, ¿no? O en este caso, un perrito. Y los signos artificiales para Bacon entonces van a ser el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos convencionales, pero también, por ejemplo, están los semáforos, aquellos signos que representan no estacionarte, los signos de tránsito, las banderas que se utilizan en los barcos también son un tipo de signo, un signo convencional. Son sistemas convencionales, ¿sí? La escritura en particular es uno de los sistemas convencionales, aunque se base a su vez en un sistema como una lengua, es en sí mismo otro sistema convencional, ¿no? El simple hecho de la ortografía, por ejemplo, son acuerdos que se tienen que establecer. Y existen los signos artificiales que no necesariamente son convencionales y tampoco se puede decir que sean naturales porque dependen de cada grupo. Son los llamados accidentales o ustedes tal vez los conocen mejor como las onomatopeyas, ¿no? El, lo que se menciona son los gritos de dolor o ese tipo de expresiones, ¿no? Que no son propiamente, no es que realmente signifiquen algo o no los coloca Bacon en esa categoría, sino que es un tipo de signo artificial. Luego tenemos a Juan Scotto. Él, de nuevo, otro énfasis que coloca, que ya lo vamos, o sea, ya empezamos a ver que se sostiene cada vez más esta idea, ¿no? A ver, no, tiene que haber un elemento intermediario entre la realidad y, y el nombre, y ese intermediario es el pensamiento. El pensamiento es el mediador entre el signo y la cosa designada. El nombre es esencialmente significa la cosa, ya sea que la cosa exista o no exista. Esto también pone énfasis en que yo puedo nombrar cosas que no existen en la realidad, porque representa la cosa, y aguas con esta expresión, y eso es tal vez una de las cosas que puede llegar a ser difícil cuando uno lee estos textos, pero pongámosle un poco de atención a esto último que menciona. Dice que el nombre significa la cosa. Eso podemos entenderlo, ¿no? O sea, perro significa el objetito que está aquí moviendo la cola, mirándome con ganas de ya comer un plato de comida, ¿no? Ese es el objeto al que hace la referencia. Ya sea que la cosa exista o no exista.
O sea, podría yo nombrar perro y podría no estar ese animal aquí, ¿no? Pero aún así, el nombre significa, sigue significando la cosa, ¿sí? Y esa es la diferencia con decir que el nombre apunta a la cosa. No, porque la cosa podría no existir, ¿no? Entonces, ya sé que la cosa exista o no exista, el nombre significa la cosa. Pero ¿por qué puede significar la cosa? Y aquí es donde Bacon agrega, porque representa a la cosa de acuerdo a la semejanza de ella que está en el alma y que es su signo. Esto parece un revoltijo, ¿no? Pero vamos a romperlo en pedacitos. Porque representa la cosa, ¿sí? Entonces, el nombre significa la cosa, o hace referencia, puede nombrarlo, ¿no? El nombre significa la cosa, el nombre significa el perro, porque no es que necesite estar el perro ahí enfrente, sino porque al momento de significar hay cierta semejanza con el significado y el objeto al cual está haciendo referencia. Exacto, exacto. De hecho, ese es, sí, sí. No, no es tanto la esencia, porque no, y aguas con eso, porque dejamos de hablar de esencias. Esa es toda esta historia de la semiótica es para separarnos de la idea de la esencia. ¿Quién sabe si exista? O sea, ya no es un tema de si existe o no. O sea, no nos preguntamos sobre esto ya, sino que, y es lo que menciona Sharon, ¿no? Es, yo tengo una idea de lo que es el perro. Y entonces, la palabra perro significa esa idea porque esa idea guarda una semejanza con el objeto en la realidad. ¿Sí? Y ahora, por eso, la semejanza de ella que está en el alma, es decir, la semejanza del perro que está en la mente, la idea de perro que tenemos en la mente, en el alma, ¿no? El sentido que se está utilizando en estos textos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si leemos poco a poco, sería, a ver, permítanme, ahí está. El nombre, vamos a ponerle, la palabra perro esencialmente significa el perro en la realidad. Ya sea que el perro exista o no exista. Porque, y esto es posible debido a que el perro tiene, el perro guarda una semejanza con ese otro perro en la mente, en el alma, de quien está enunciando, ¿no? Ahora, lo más también interesante de esto es que, y esto es más al costal de los problemas filosóficos, el nombre perro es signo. Y eso lo vamos a entender más adelante. Pero aquí lo importante es que el signo no es el nombre. El signo es esa idea en la mente. ¿Sí? Lo que está en el alma. El signo de perro no es ni la palabra perro ni la cosa perro. Es la idea perro que tenemos en nuestra mente. ¿Sí? Para eso, a eso le llama signo Juan Muscoto. Y o sea, solo imagínense el tiempo que llevamos nomás hablando de estas líneas, ¿no? Y yo totalmente comprendo que si alguien se detuvo ahí y ya no quiso avanzar, claro, puede llegar a ser muy difícil eso, ¿no? Ustedes díganme, capaz que yo estoy suponiendo cosas y ustedes pasaron por aquí. Ay, sí, sí, esto lo entiendo perfectamente, profe. No sé de qué me está hablando.
Digo, pobre, estoy grabando la sesión, pero espero que no haya problemas con sus otros compañeros. Bueno, el último que vamos a revisar en los antecedentes que les pedí fue Guillermo de Ockham, ¿no? De nuevo, él tiene esta posición en donde tenemos signos naturales, signos convencionales. Pareciera que lo convencional tiene algo que ver con los metalenguajes. Y aquí viene una nueva palabra, no sé si, que tiene que ver con lo que mencionó su compañera sobre metafísica, que tiene que ver también con lo que San Agustín mencionó, que es los metalenguajes son sistemas que hablan de lenguas. Entonces, un metalenguaje que tenemos en español es verbo, sustantivo, determinante, artículo, preposición, ¿no? Y aparte todo un sistema que nos hemos inventado para hablar sobre cómo funciona la lengua. ¿Qué el objeto directo, el objeto indirecto, qué los actos de habla, qué las proposiciones, qué la referencia, la definitud, ¿no? Todo un vocabulario, un sistema de términos, teorías, que nos ayudan a hablar de la lengua, pero aguas porque algo curioso pasa con el lenguaje, que es, hablamos de la lengua con la lengua, ¿sí? Entonces metalenguaje es porque no es la lengua, sino es algo que está arriba de la lengua, meta, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que los signos convencionales, aquellos que no hacen referencia a un objeto en la realidad, aquellos signos convencionales que no hacen referencia a un objeto en la realidad, se refieren o parece ser que se refieren a este grupo de signos que nos ayudan a hablar de lenguas, por ejemplo. Hasta ahí todo bien. Esta parte necesito saber si queda bien, ¿eh? Tal vez vamos a recuperar esto. Lo vamos a recuperar, mejor dicho, metalenguaje. Porque la semiótica se considera una especie de metalenguaje. Habla de sistemas, ¿no? Es un sistema de comunicación que habla de sistemas de comunicación. Algo que la abarca. Y podríamos quedarnos hasta ahí con esa definición, pero es un metalenguaje, es algo, es un sistema que es capaz de describir una lengua, ¿no? Un meta algo, de hecho, cualquier cosa que empiece en teoría con meta algo, es un sistema que permite hablar totalmente del sistema más chiquito o el que está abajo, ¿no? Utilizando esta metáfora arriba abajo. Entonces, metafísica es un sistema que nos permite hablar totalmente de lo que ocurre en el plano físico. Metalenguaje es un lenguaje que nos permite hablar totalmente de una lengua. Va. Um, lo que menciona Guillermo de Ockham es los signos creados por accidente. Eso también me pareció interesante. Y es, por ejemplo, cuando nosotros eh, cocinamos una tortilla y se aparece la Virgen en la tortilla, ¿no? Entonces, nosotros teníamos la intención de plasmar alguna figura en ese objeto, pues no, ¿no? Pero salió, ¿no? Entonces, que existen ciertos signos, menciona, que se pueden llegar a crear accidentalmente, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle porque ahorita ya existen, o sea, todo esto recuerden es historia, ¿ok? Esto nomás es como para sentar unas bases y tener una idea de que esta discusión sobre el signo es antiguísima. Ya ahorita tenemos apoyados en otras disciplinas una idea
mejor de lo que está pasando ahí, ¿no? Y a ver. Ok. Y con esto llegamos a Ferdinand de Saussure. No sé si estoy pronunciando bien eso. Ustedes díganme. Um, con su concepto de signo. Y esta era la lectura de hoy, ¿no? La lectura que van a revisar se refiere al modelo de este autor. Y lo que menciona es que así tal cual el signo es la relación entre un significado y un significante. ¿Sí? El significante es el vehículo del significado. Y el significado es una representación mental del objeto en la realidad. ¿Sí? Así, sencillito, y se le conoce a esto como el modelo biplanar. Y voy a estar haciendo referencia todo el semestre a esta idea, al modelo biplanar. ¿Sí? Ahora, lo importante también de este modelo de signo es que tenemos que el significante, si yo les digo la palabra perro y yo me grabo, ¿no? Y yo puedo ver mi espectro de cómo pronuncié perro. Si somos muy estrictos, y yo voy a grabar cómo mencionan perro todos ustedes, cómo mencionan la palabra perro, ¿no? Y yo hago un análisis del espectrograma de cómo cada uno de ustedes pronuncia esa palabra. Nos vamos a dar cuenta que todos lo pronunciamos ligeramente distinto. O, o les digo, si queremos ser muy estricto, es distinto. O sea, por el tono de voz, porque pronuncié más la P, porque la volví aspirada, porque no mencioné la vocal tan abierta como debería de ser, por un montón de características que salen de nuestro control. Cada vez que pronunciamos, de hecho, yo cada vez que pronuncio la palabra perro, va a sonar distinta. Físicamente va a ser distinta. ¿Sí? O sea, no hay forma, bueno, sí hay forma, tendríamos que grabarlo, e incluso en esas circunstancias va a haber variaciones, ¿sí? Nada permanece igual en el tiempo. Los signos no son la excepción. Y cuando yo menciono la palabra perro, cada vez que la mencione va a ser una pronunciación distinta por n cantidad de factores. Pero eso es irrelevante porque el signo no es la materialidad de la palabra perro, sino la representación mental de esa palabra. Y aquí viene el primer problema, porque hemos estado hablando de representación mental solamente para el significado, ¿no? O sea, si yo les digo, ¿cuál es la representación mental de perro? Ustedes podrían contestarlo, pero la representación mental de perro es esta idea de perro que tengo en donde es un animalito de cuatro patas, con cola, pelo, orejitas, hocico, ¿no? Profe, esa es la representación mental de perro, ¿no? Yo con justa razón podría decirles, sí, pero en realidad me estoy refiriendo a la palabra perro. ¿Cuál es la representación mental de la palabra perro? Y se los voy a poner en el chat. Es esta diferencia entre... Alguien me podría contestar algo como eso. La representación de la palabra perro, la representación mental de la palabra perro es esa idea de sonido que tenemos que no existe en la realidad, pero que es en donde cuadran todas las pronunciaciones de perro. Ok. Y se los voy a poner más sencillo. Y necesito, para este ejercicio sí necesito que estén muy atentos, así que no voy a avanzar hasta que me pongan un sí en el chat. Con su boca cerrada,
quiero que se imaginen decir la palabra perro en su mente. O sea, lo, lo, lo escuchan, o sea, se escuchan a sí mismos, ¿no? Ese sonido no existe. ese sonido, ese sonido entre comillas, que sucede en su cabeza, que es cuando se hablan a sí mismos, ese sonido no existe. Ese sonido es pura representación mental del sonido real, ¿sí? Eso que ustedes están escuchando no puede ser analizado en espectrograma, no puede ser analizado como una onda acústica. Cuando yo menciono una palabra, necesariamente tiene que intervenir ese sonido. Y lo que en teoría sucede ahí es que se compara el sonido que va entrando con la representación mental del sonido. ¿Cómo sabemos que eso sucede o cuáles son las pruebas que tenemos para decir que eso sucede cuando no alcanzamos a escuchar una palabra? Entonces, si yo estoy hablando y de repente, digo, ahorita no tengo, es que estoy grabando mi cámara por otro lado, entonces no estoy grabando la de aquí porque me enteré que Classroom Blackboard no graba el video de la cámara, aunque creo que ustedes sí me pueden ver, pero lo voy a activar de este lado, espero no me truene la máquina. Creo que no se puede. Sí, porque está siendo usado por el otro. Bueno, ni modo. El ejemplo que les iba a decir es lo que sucede cuando no alcanzamos a escuchar a alguien. Cuando es que, no sé, si les, hice hace mucho tiempo un ejercicio con unos niños de primaria y uno de los niños de primaria me decía la palabra quiero, ¿sí? Y yo creí que decía quiero. Y una de las niñas, también de primera primaria, y una de las niñas que estaba ahí conmigo también haciendo el ejercicio, me dijo, no, profe, no está diciendo quiero, está diciendo izquierdo. Primero me sorprendió el hecho de que la niña, o sea, había convivido tanto ya con este niño que ya sabía lo que quería decir y todo, ¿no? Pero también el hecho de que no necesita la, el signo material, en este caso la parte material del signo, es lo que quiero decir, la onda acústica, quiero, en realidad nos está apuntando a una imagen mental y en la imagen mental de ese sonido no dice quiero, dice izquierdo, ¿sí? O sea, nuestra lengua funciona de esa manera, porque nuestra lengua, y de hecho nuestra capacidad de categorizar, no puede descansar en los detalles. Si descansa en los detalles, la comunicación no podría ser posible. Necesitamos un mecanismo que nos ayude a abstraer tantas posibilidades de pronunciar una palabra. Está bien, todas ellas van a colapsar en una misma representación mental. Díganme, ¿está ahorita bien o quieren, o sea, esto también es muy importante. Esto es, digamos, es una de las partes fundamentales del área de semiótica y de lingüística en general. Va. Entonces, lo que hace Saussure es decir, el signo está conformado del significado y el significante. El significante es el vehículo del significado. Es un modelo biplanar y hay una correspondencia entre ellos dos. El significante no es el sonido real de la palabra, es la representación mental del sonido.
o lo que dice Saussure, la imagen acústica, entendiendo imagen como imaginación, como un ejercicio de imaginación, como el que les pedí, ¿no? Imagínense hablándose a sí mismos. El sonido que ocurre en su cabeza es una representación mental, ¿sí? La imagen acústica de la palabra, no la palabra física que se pronuncia. Ese significante es vehículo del significado y el significado también es una representación mental. Entonces, el signo es esta representación mental completa, ¿no? ¿Existe la realidad en ese modelo? No la pasamos hablando de objetos mentales. ¿Existe la realidad? Pues la pregunta se contesta con paréntesis. Existe, pero para nuestra discusión no es importante, ¿sí? Porque podemos hablar de cosas que no existen, porque sucede al momento de hablar de las cosas, realmente no estamos hablando de los objetos que existen en la realidad, sino de las concepciones, de las representaciones mentales que tenemos de esos objetos. Y esto es así crucial, muchachos. Si hay algo que se lleven, aparte de dolores de cabeza por leer textos que difícilmente entendemos, la otra cosa que necesito que se lleven de todo el curso es esta idea, y viene en este párrafo. Los símbolos no son un símil de los objetos a los que refieren, sino vehículos de la concepción de esos objetos. Al hablar de cosas, tenemos concepciones de esas cosas, no de las cosas en sí mismas. Son las concepciones y no las cosas a las que los símbolos refieren, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de que mi casa está grande, yo no estoy haciendo referencia a, al objeto en la realidad con la palabra casa, sino estoy haciendo referencia a un concepto que tengo de casa. La comunicación funciona porque suponemos que mi concepción es parecida a la concepción del otro. Esa es la parte crucial de un sistema de comunicación, en donde sus individuos suponen que se comparten concepciones. Muy bonito porque permite la comunicación, muy malo porque podemos caer en terribles malinterpretaciones, ¿no? Oye, ¿ya me trajiste el gato? Sí, solamente que pues te dije que tenía 6 meses de nacido. No, no, te estaba diciendo el gato para el carro, se me ponchó la llanta, ¿no? Suponemos que tenemos las mismas concepciones con los signos que estamos utilizando. Por eso, por ejemplo, y de hecho tiene que ver algo con lo que hemos estado viendo hasta ahorita, y es el hecho de que alma, la palabra alma, en estos textos, no se tenga que explicar, ¿no? Digo, en los textos no se explica, porque se supone que el lector del texto comparte la misma concepción o una concepción parecida de lo que significa la palabra alma en ese texto, ¿sí? N problemas de mala comunicación, de malinterpretaciones, ¿no? El modelo de Saussure, aunque muy interesante su discusión y de hecho fundamental para la teoría lingüística, porque trae a colación varios temas que ya se venían discutiendo en esas teorías filosóficas, ¿no? Se centra en sistemas, en signos sonoros, fonocéntrico, lingüístico, le interesa una teoría del signo que le ayude a explicar la lengua y, entre comillas, no discute sobre la realidad o la relación del signo con la realidad. Precisamente por esto que comentamos, ¿no? Porque en teoría, cuando hablamos de los signos, tratamos sobre las concepciones de esos signos, sobre las abstracciones, ¿no? No sobre la realidad en sí misma.
no hablamos, no tratamos la realidad en sí misma. Y esto también va a ser súper importante más adelante, porque justo por esta idea, primero se dice todo es signo, no podemos conocer nada que no sea signo, y debido a que la concepción de los signos tiene un gran peso en lo convencional, es importante conocer los grupos, las culturas, las comunidades en donde sucede la comunicación. ¿Todo bien? Let it think, ¿no? Para Saussure, el, el signo son dos lados de una misma moneda, ¿sí? Entonces el signo es tanto el significante como el significado. No existe en el modelo de Saussure no existe un significado que no esté asociado con una representación mental de un sonido. Y eso es algo bien importante. Ahora, de nuevo, su modelo es centrado en el lenguaje y fonocéntrico. Lo que vamos a ver después es que su propuesta se puede extender. Todo significado que nosotros tengamos guardado en nuestra memoria está asociado a una representación mental del vehículo de ese significado. No necesariamente tiene que ser una palabra, una representación mental de una palabra, pero podría ser una representación mental de algo que sentimos con el tacto, algo que probamos con el sentido del gusto, ¿sí? Algo que olemos. O sea, puede ser que tengamos asociado ese vehículo con un determinado significado. Entonces, eh, digo, de la misma manera que ustedes hicieron el ejercicio de hablarse a sí mismos y escuchar esa voz que no existe, que no existe, sino es solamente es lengua, pura representación mental en su cabeza, también podrían hacer el ejercicio para cualquier otro sentido. Podrían cerrar los ojos e imaginarse cómo se siente la tierra en sus manos. O cerrar sus ojos y sentir cómo se siente el agua, el mar. Estar dentro de un contenedor de agua. Cómo su cuerpo recupera esa memoria. Podrían ustedes cerrar los ojos y ver el color rojo en su mente. ¿Sí? O sea, hay todas esas representaciones mentales de materialidad, y esa es la representación mental de lo material del signo. Para no tener que decir todo eso, la representación mental de la materialidad del signo, decimos el significante. ¿Sí? Todo significado va a estar asociado a un significante. Ese es el signo. Y la otra característica importante que hay que rescatar de Saussure es que aunque podemos hacer la ilusión de que podemos tratar a los signos de manera individual, por ejemplo, decir perro, ¿no? Y hablar del perro como signo, presentación, su significante, ¿no? Y su significado, en realidad los signos forman parte de sistemas. Podemos aislarlos para estudiarlos, pero sería un error considerar que de origen están aislados. La única manera
en que podemos saber que cómo funciona el signo perro es porque en realidad pertenece a un sistema que nos permite distinguir a los perros, al significado perro, pero también al significante perro. Y de hecho eso, van a ver, eso tiene consecuencias grandísimas para las lenguas en particular, porque la fonología, la fonética y la fonología se encargan de estudiar esta parte de representación mental del sonido. Bueno, manifestación física y representación mental, porque es fonética y fonología. Pero se encargan de estudiar todo el sistema, que es lo que permite que, por ejemplo, para mi lengua, el español, sea relevante la diferencia entre una bilabial sonora y sorda. Perro y berro, ¿no? El berro, hasta donde recuerdo, es una planta. Díganme si sí o si... De hecho, necesito que alguien me confirme esto, ¿eh? Pónganle nomás. Según yo, el berro es una planta. Para algunas lenguas, esa relevancia, esa diferencia entre una bilabial sorda y sonora no es relevante. Entonces, los dos signos, las dos palabras, en realidad pueden funcionar como, como la manifestación física de una misma representación mental. Y eso sí, de hecho lo voy a poner, ¿va? Significa que yo puedo tener perro y berro, y estas dos son la misma representación mental de perro. Ay, escribí con, creo que tiene 3 R's. Es una sola R, ¿eh? Cuando escribimos con corchetes, nos referimos a la manifestación física. Esta parte no está considerada en el signo de Saussure, ¿eh? Pero es importante, ahorita es importante para establecer el ejemplo. Y es que perro y berro, esas dos manifestaciones físicas se refieren a una misma representación mental. De hecho, eso es incorrecto en español, porque perro y berro no son no se refieren a una misma representación mental. Perro se refiere a la manifestación, al significante perro, lo cual se refiere al animal, lo cual a su vez se refiere al animal. Y berro se refiere a su propia representación mental, al significante berro, que a su vez se refiere al significado de la planta que se come con huevito revuelto. En español, decir que estas dos manifestaciones físicas se refieren a una misma representación mental es incorrecto. Y esto se debe porque en el sistema español es relevante la diferencia entre una bilabial sonora y una bilabial sorda, es decir, entre la P y la B. Pero si yo les digo en español sandía y sandía, o vaya, o sea, la vieja y confiable de nuestro español norteño, ¿no? Muchacho y muchacho. Hay una diferencia, pero esa diferencia no es relevante para desarrollar o apuntar
a dos representaciones mentales distintas, ¿verdad? Esta parte, de nuevo, necesito si está quedando clara o no, porque esto también va a ser bien importante, lo vamos a seguir viendo más adelante, pero lo voy a poner así en el chat, muchacho, muchacho, y exacto, exacto. Que en este caso yo lo que puse en la fórmula es que ahora sí, esta sí funciona en nuestro español. Materialmente existe una diferencia, pero en nuestro sistema no es relevante. Muchacho y muchacho, las dos manifestaciones físicas se refieren a una misma representación mental del sonido, que a su vez se refiere a una misma representación mental del significado. Llegaré al borreguito más adelante. Ay, se, se quitó la presentación. Bueno, ya ando acá. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sí me escuchan todo bien? Va. Entonces, la idea de que los signos son recíprocos es porque a toda representación mental del significado le corresponde una representación mental del vehículo de ese significado. Se dice que los signos forman parte de sistemas porque yo no puedo saber el significado de algo si no acudo a un sistema que permite notar diferencias y similitudes con otros elementos, tanto de la parte del significado como del significante. En el lado del significante, el ejemplo más concreto es, en español, tenemos un sistema de diferencias que nos permite decir que muchacho y muchacho son la misma palabra. En el lado del significado, el ejemplo sería algo como esto. Estas son palabras que se refieren a relacionados con bosque, madera, árboles, ¿no? En danés existen dos palabras, en francés tres, en alemán tres, y en español, y así aventamos para arriba, ¿no? O sea, en donde nosotros distinguimos tres palabras, en nuestro sistema de significado es relevante establecer la diferencia entre árbol, madera y leña. Pero esa diferencia no es relevante en danés, en donde con un solo término se refieren a esos tres. Esto no significa que no puedan distinguir entre árbol, madera y leña, solo que no es relevante en su sistema que esa diferencia exista desde el inicio. Eso nos lleva a otro problema que después con mucho gusto podemos platicar,
que es la hipótesis Sapir-Whorf, que es los límites, prácticamente es, si yo no tengo una palabra de algo, no lo puedo ver. O sea, si yo no conozco la palabra, por ejemplo, los daneses no pueden ver los árboles, ¿no? Porque no tienen una palabra es particular para los árboles. Eso no. O sea, es una discusión que será para otro momento, existe, y de una vez les adelanto, no. La hipótesis más fuerte de ellos ya está bastante descartada, que es la lengua determina mi forma de percibir el mundo. Ok. En este caso, lo que nos interesa para el ejemplo es que cada una de estas lenguas tiene un sistema que determina el significado, que orienta el significado. De la misma manera que lo tiene para el significante. ¿Sí? Y otro elemento, algo importante a rescatar ahí es que los signos son arbitrarios. El hecho de que español haya decidido utilizar ese inventario es por pura suerte aleatorio. O sea, se dio por distintas circunstancias. De la misma manera que el danés solo haya tenido dos palabras para referirse a esos objetos. Es totalmente arbitrario con el objeto que nombra. ¿Sí? Y ahora, ahí empieza el problema, ¿no? ¿Es realmente arbitrario o no es arbitrario? O, a ver, profe, yo sé de signos que están motivados por la naturaleza, ¿no? Y alguien me podría decir de nuevo lo que decíamos, ¿no? Lo que me parece que San Agustín era. No recuerdo. Bueno, que decíamos que es que existen estos signos accidentales, ¿no? En donde, por ejemplo, boom, bang, gang, ups, pow, ¿no? Las onomatopeyas tienen una relación con lo que nombran, ¿no? Más o menos, y es ahí donde estos antiguos pensadores decían, es que esos signos son artificiales, no son naturales. ¿Y por qué no son naturales? Porque cada cultura va a decidir qué tomar de esos signos. Entonces, por ejemplo, para nombrar a los animales, o cómo hace cada animal, eso depende de cada cultura. No se toma, no hay una aprehensión de la realidad que nos permita decir, ah, sí, en todas las culturas del mundo se sabe que el gallo hace kikiriki. Cambia eso. Entonces no existe, es una suerte de un signo accidental, es un signo artificial, porque sigue habiendo ahí convención, aunque está muy inspirada en la realidad. Entonces, la pregunta no es si los signos son arbitrarios, sino qué tan arbitrarios son. Algunos son más, algunos son menos. ¿Sí? Digo, ya para terminar esta parte, el, uno de los ejemplos, bueno, si ustedes buscan, hay videos en YouTube muy interesantes sobre cómo cada grupo, cada cultura dice qué hacen los animales, ¿no? ¿Cómo hace un cochinito o un gallo en ruso, en japonés, en español, ¿no? En este caso, por ejemplo, para las ranas, eh, ¿cómo hace una rana en cada una de estas lenguas, ¿no? En italiano, crack, crack. En inglés, ribbit. En turco, brak, ¿no? En japonés, quero quero. Cada una de estas lenguas decidió, bueno, sus hablantes decidieron, tomaron de la realidad algo
¿Se parece? Sí. ¿Está motivado? Sí. ¿Es totalmente arbitrario? No. ¿Tus papas con queso, por favor? O sea, no es totalmente arbitrario el signo. Tenemos que, para cada uno de los casos que vayamos a analizar, tenemos que distinguir este grado de arbitrariedad. Lo importante de Saussure es que instaló esta idea ya, de una vez por todas. Una idea que ya se venía discutiendo desde los antiguos filósofos. ¿Va? Bueno, eh, yo les dejé un ejercicio en donde ustedes me van a me van a llenar un cuadrito. Debieron de haber leído la lectura. Esta lectura está un poco más larga que la anterior y está en inglés. Así que les recomiendo que la lean ya. Luego también porque puede ser un problema para los que no están muy familiarizados con leer en inglés. A ver, nomás voy a cambiar. Es seccionar. ¿Qué es este? All right. Díganme si se ve, por favor. Pero voy a necesitar que me lo digan por audio. Porque no voy a poder ver lo que está en la pantalla. Si es que no truena mi computadora antes. Oh, alguien me está preguntando algo. Voy a ponerle pausa a esto. Ah, no, este está. ¿Se alcanza a ver algo? Se ve como que se está cargando. Ok. Sí, ahorita está. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Este archivo lo van a copiar. Cópienlo en su propia carpeta de Google Drive. Ahí ya está el enlace en la meta. ¿Sí? Lo que van a hacer aquí nomás es hacer una copia y toda la presentación. Y ya con esto se va a crear su copia local. Ahí le ponen ustedes su nombre. ¿Sí? Entonces lo que me van a llenar es, ¿a qué se refiere Saussure cuando dice que es un signo arbitrario? ¿A qué se refiere con que es convencional? ¿Y a qué se refiere con que sea recíproco? ¿Sí? Me van a colocar aquí un ejemplo de un signo y me van a decir cuál es el significado y cuál es el significante. Acá me escriben su nombre y de este lado, con sus palabras, lo que hayan entendido en esta pequeña sesión, me van a poner el signo lingüístico es tal cosa y me van a describir el ejemplo que me pongan aquí arriba. Entonces, yo nomás hice un detalle, por ejemplo, aquí, que es con agua. ¿Sí? Entonces, yo aquí estoy poniendo que el significado es esto. La representación, ya se entiende que es la representación mental del líquido y el significante es la palabra agua. Y en este caso yo lo pongo entre diagonales para enfatizar que me refiero a la representación mental de, de la palabra. ¿Sí? O sea, algunas personas pueden decir agua, agua, aqua, como quieran. O sea, en español todo eso va a caer en esta representación mental. Y en este caso yo empezaría diciendo aquí, el signo lingüístico es la relación entre significante y significado. Por ejemplo, para la palabra agua, su representación mental
agua es el significante, que es un lado del signo, y el otro lado del signo es el significado, que es la representación mental de agua, ¿no? Tal cual, ¿no? Es esta relación recíproca entre estos dos elementos, entre significante y significado. Y podrían agregar que el signo lingüístico no se refiere necesariamente a algo en la realidad, y no es que no, digamos que no exista, sino que no es relevante la discusión ahí. Prácticamente es esto. No sé si hay alguna duda. Esto es lo que me van a entregar para a medianoche de mañana. Sí. Voy a regresar a la otra pantalla. Ahí está. Ah, ok. Sí. Ay, ¿dónde estaba la de dejar de compartir? Ahí está. ¿Qué pasó? Va, pues entonces, eh, si no hay ninguna otra duda, a ver, voy a tener aquí. Con esto voy a tener la grabación de acá. Y voy a poner acá. Ah, listo. Alright, chicos. Entonces, si no hay ninguna duda sobre esto, espero su pequeño análisis con este primer modelo del signo, que es el modelo biplanar, ¿va? Sé que pasamos súper rápido sobre los antecedentes y espero que por lo menos haya quedado como la huella de que, ah, sí, existió un llamado San Agustín que habló algo sobre el signo. Sí, algo así. Con eso creo que es un buen inicio, ¿no? Si quisieran construir más conocimiento sobre esa parte, ¿no? Pero por lo pronto ahorita ya dejamos de lado los antecedentes y vamos a hablar solamente sobre estos dos modelos de signo, que primero vamos a hablar ahorita de Saussure. Este va a ser el primer ejercicio. El siguiente ejercicio, la siguiente lectura, es de Peirce, que es el segundo semiólogo que vamos a ver. Son fundamentalmente los dos que empezaron las áreas. Y les voy a pedir lean las lecturas antes de la clase, para que también eso les ayude a asociar lo que estamos viendo con lo que van a leer. Las lecturas están en inglés, entonces pues les pido que me avisen si tienen algún problema con eso. Yo estoy confiando en que ustedes van para ser bilingües, ¿va? Sé que pueden ser un poco pesadas, dense tiempo, porque tan sencillas, ¿va? Entonces espero sus ejercicios. Si no hay ninguna otra cosa, pues hasta luego.